Buenas tardes. En la clase pasada habíamos dejado en el artículo 247 del Código Penal, es decir, que vamos a continuar con los delitos contra la administración pública. El artículo 247 dice que será reprimido con prisión de tanto a tanto el que ejerciere actos propios de una profesión para la que se requiere una habilitación especial sin poseer el título o la autorización correspondiente. Y en el segundo párrafo será reprimido con multa el que públicamente llevare insignia o distintivos de un cargo que no ejerciere o se arrogare grados académicos, títulos profesionales u honores que no le correspondieren. Bueno, en realidad acá lo que habría que decir en primer término es que el delito se denomina en doctrina usurpación de títulos y honores. En el primer párrafo, el autor comete el delito cuando ejerciere actos propios de una profesión en la que se necesita una habilitación especial y en realidad no posee título ni autorización pertinente para tal cosa. Entonces lo que se protege es la primacía que tiene el Estado para expedir títulos para el desempeño de una profesión que está debidamente reglamentada de antemano. El autor ejerce cuando incursiona en una actividad propia y específica de una profesión. No se posee autorización cuando aquel, poseyendo título, no tiene la venia correspondiente. El delito reclama habitualidad, por lo que un solo acto aislado no basta. Para el caso de que el comportamiento del imputado invada la norma prevista en el artículo 208, inciso 1, que es el ejercicio ilegal de la medicina, media un concurso de tipo aparente de leyes, ¿sí? Prevaleciendo la primera norma, pues la que estamos examinando se refiere a toda actividad reglamentada. En el segundo párrafo, tiene como bien jurídico protegido el delito la exclusiva competencia que ostente el Estado para otorgar a un individuo títulos u honores oficiales, ¿sí? La ilicitud se puede dar de dos maneras. En primer lugar, se castiga al que públicamente llevare en modo ostentosa insignias o distintivos de un cargo público que no ejerce. Llevar es ponerse encima, usar o portar. En la segunda modalidad se sanciona al que se arroga, atribuye un grado académico público, un título profesional o de honor, ¿sí? Que puede ser una condecoración que no le corresponde. Si el responsable ejecutase al mismo tiempo ambas conductas, el delito no se va a multiplicar. Ambas figuras son de peligro abstracto, la tentativa no parece aceptarse y la consumación sucede con la sola realización de las acciones típicas. Sujeto activo puede ser cualquier persona, incluso un funcionario público, y toda la figura es dolosa, ¿no? Formal, permanente, de acción y de mano propia. El artículo 248 se denomina en doctrina abuso de autoridad en sentido propio. Dice el artículo 248, será reprimido con prisión e inhabilitación especial por doble tiempo el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existente o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere. En primer término, acá lo que hay que señalar es que se protege el normal y legal cumplimiento de los actos de los funcionarios públicos. Eso por cuanto el manejo de la cosa pública y los bienes del Estado, junto al objetivo de querer lograr un permanente bienestar general, necesitan indispensablemente de aquello, quienes a su vez deben actuar de manera idónea, honesta y con ética. Los comportamientos delictivos que se establecen en la norma pueden llegar a afectar la regularidad de los actos públicos si se ven comprometidos por el ejercicio arbitrario en el que el funcionario actúa más allá de su competencia, también con su omisión en la actividad indispensable para obtener el eficaz desenvolvimiento de la administración, y en tercer término por la ilegal injerencia de particulares
en el ámbito de competencia de aquella. La ejecución plural de todas estas acciones por parte del funcionario público multiplica el delito, aun cuando se cristalicen en un mismo contexto fáctico. En esta sintonía es como el Código va a reprimir, va a castigar a todo funcionario público que actúa cuando la ley no autoriza hacerlo, cuando no actúa estando obligado a hacerlo, o cuando actúa de un modo prohibido por la ley o no previsto en ella. Consecuentemente, este delito del artículo 248 puede cometerse de tres maneras. La primera, dictando resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales. En este caso, el culpable actúa bajo una facultad que las normas del caso no lo autorizan, sea porque le está prohibido, porque ellas facultan a otro colega o a nadie a hacerlo, ¿sí? Bueno, la segunda modalidad es cuando ejecuta las órdenes o resoluciones de la clase descrita en el punto anterior, y lo que se reprocha acá al funcionario es ejecutar, llevar adelante o concretar en los hechos el contenido de una resolución u orden que es contraria a la Constitución, a una ley nacional, provincial o municipal, a sabiendas de su ilegalidad. Y la tercera modalidad es no ejecutar las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere. La culpabilidad del funcionario en esta hipótesis es por omisión, tras no ejecutar en el ejercicio de su cargo las normas que debe materializar. Dicho de otra forma, hay de su parte un abuso omisivo al no desear ejecutar la ley, a no aplicarla, tras contar con un deber jurídico de actuar. La consumación se cristaliza cuando debió tener lugar el comportamiento debido y la tentativa no resulta factible en esta tercera hipótesis. El artículo 248 bis se denomina en doctrina comercialización de ganado, incumplimiento de normas. Esto tiene relación cuando en los delitos contra la propiedad el doctor Pierroni habló del delito de abigeato. Entonces acá lo que se va a castigar es la conducta del funcionario público en materia de ganado, en materia de abigeato. Y vamos a ver de qué forma el funcionario público puede ser culpable de este delito en relación con la figura del abigeato de los delitos contra la propiedad. Por supuesto que para entender este delito hay que estudiar primero el delito de abigeato, en qué consiste la figura simple, en qué consisten las figuras agravadas, donde se nombra a un funcionario público. Bueno, esto tiene relación, pero basta acá conocer la letra de la norma, el contenido del artículo, o sea que otra cosa no se le va a exigir. Dice el artículo 248 bis, será reprimido con inhabilitación absoluta de 6 meses a 2 años el funcionario público que, debiendo fiscalizar el cumplimiento de las normas de comercialización de ganado, productos y subproductos de origen animal, omitiere, es un delito de omisión, inspeccionar conforme los reglamentos a su cargo establecimientos tales como mercados de haciendas, ferias y remate de animales, mataderos, frigoríficos, saladeros, barracas, graserías, tambos u otros establecimientos o locales afines con la elaboración, manipulación, transformación o comercialización de productos de origen animal y vehículos de transporte de hacienda, productos o subproductos de ese origen. Es un delito de mano propia, ¿sí? Bien. Basta entonces conocer este contenido. El próximo delito es el artículo 249, que se denomina omisión o retardo de actos de oficio, incumplimiento o violación de los deberes del funcionario público. Dice el Código Penal, será reprimido con multa e inhabilitación especial de 1 mes a 1 año el funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto de su oficio. Obviamente que estamos ante un delito de omisión y de mano propia, porque el sujeto activo puede ser únicamente un funcionario público.
mientras que el sujeto pasivo es un particular o el Estado. La inactividad punible se traduce aquí en un no hacer, un desatender los deberes que el oficio le impone realizar al funcionario público. Y tal conducta debe ser distinguida de la actitud del funcionario que hace algo, pero lo hace mal o de manera irregular. La razón de ser de esta norma radica en que el legislador pretende custodiar el correcto andar del servicio público y así tener una administración normal y eficiente. El delito consiste en, 1, omitir algún acto de su oficio. Equivale a no hacer, a no llevar a cabo algo, cuando teniendo la obligación jurídica de efectivizar ciertos actos de su función, por propia iniciativa no los cristaliza pudiéndolo hacerlo, ¿sí? La segunda modalidad es rehusar hacer algún acto de su oficio. Importa negarse y como contrapartida a no hacer algo cuando es requerido, sea por un pedido u orden legítima. Y la tercera modalidad es cuando retardare algún acto de su oficio. Significa demorarse, no hacer una cosa en la ocasión determinada por la ley o en el lapso dentro del cual el acto resulta útil. En todas las hipótesis el responsable debe actuar ilegítimamente. Esto es muy importante. Esto significa que a consecuencia de la presencia de este elemento normativo del tipo, se adelanta el examen de la antijuricidad al momento del examen de la tipicidad y que la conducta no es típica si el comportamiento omisivo del agente está justificado o éste se encontraba imposibilitado de cumplir el acto al que estaba obligado en tiempo oportuno. Se trata de un delito doloso, ¿sí? Bien, el artículo 249 bis, que se denomina violación de deberes de autoridad militar, basta con saber el artículo de la norma, ¿sí? Son los delitos militares en el que solo basta conocer la letra del código, otra cosa no se le va a exigir en esta violación de los deberes de autoridad militar. O sea, hay que leerlo y retener el contenido del artículo para conocer la figura delictiva. El próximo delito está previsto en el artículo 250 del Código Penal, que se denomina omisión o retardo de auxilio legalmente requerido. Dice el Código, será reprimido con prisión e inhabilitación especial por doble tiempo, acá hay un delito de mano propia, el jefe o agente de la fuerza pública que rehusare, omitiere o retardare sin causa justificada la prestación de un auxilio legalmente requerido por la autoridad civil competente. Bueno, esta figura constituye otra especie de desobediencia, toda vez que el legislador tiene la convicción de que su configuración atenta contra la marcha regular de la administración, al frustrarse un acto ordenado por la autoridad civil, y así es como la deja huérfana de apoyo. Al ilícito solo lo puede ejecutar un jefe o agente de la fuerza pública. Cuando la ley emplea el término fuerza pública, lo hace en modo amplio, por lo que ingresa la policía, la aduana, la autoridad sanitaria, etc. El autor responde por esta figura cuando legalmente requerido por la autoridad civil competente, se rehúsa, quiere decir que se rechaza formal y materialmente al requerimiento, se rehúsa o omite, no se presta el auxilio, o se retarda, se presta fuera de la ocasión legal o del tiempo en que es útil, sin causa justificada, ¿sí?, a prestar el auxilio solicitado. La petición librada solo será legal cuando sea efectuada por autoridad competente del Estado nacional, provincial o municipal, ¿sí? Bien, es un delito formal de pura actividad que se consuma con la cristalización de las conductas reprochables, no reclamándose producción de ningún otro resultado. Obviamente que es doloso, se admite el eventual y la tentativa no aparece como factible. En el artículo 250 bis, que en doctrina se denomina abandono y omisión de deberes de autoridad militar, solo basta conocer la letra del artículo
en sus dos incisos, ¿sí? Nada más. En el artículo 251 vamos a ver que el delito se denomina en doctrina requerimiento de asistencia de fuerza pública contra la ejecución de actos legítimos de autoridad. Dice el artículo 251, será reprimido con prisión de 1 mes a 4 años, inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que requiriere la asistencia de la fuerza pública contra la ejecución de disposiciones u órdenes legales de la autoridad o de sentencias o de mandatos judiciales. Acá se custodia el ordenado funcionamiento de la administración pública y así se castiga todo acto que importe una perturbación, en este caso, el requerir ilegalmente a la fuerza pública. Requerir es solicitar, asistencia es prestar auxilio. Estamos ante un delito de mano propia, en razón de que sujeto activo solo puede ser un funcionario público con poder para requerir, mandar o disponer de la fuerza en cuestión. Sujeto pasivo va a ser la administración pública. La conducta punible que es dolosa consiste en que el responsable solicita indebidamente la asistencia de fuerza pública para, juntos, oponerse a la ejecución de alguno de los actos administrativos señalados en el tipo. ¿Sí? La tentativa no parece posible, pero el delito sí admite la participación criminal. El artículo 252 se denomina en doctrina abandono del cargo y dice lo siguiente: será reprimido con multa de tanto a tanto, inhabilitación especial de tanto a tanto, el funcionario público que sin habérsele admitido la renuncia de su destino lo abandonare con daño del servicio público. Después dice el segundo párrafo: el miembro de una fuerza de seguridad nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o agencia estatal armada que por su naturaleza tenga a cargo el cuidado de personas, que a sabiendas abandonare injustificadamente actos de servicio o maliciosamente omitiere la prestación regular de la función o misión a la que reglamentariamente se encuentra obligado, será reprimido de la forma que lo dice el Código. Si como consecuencia del abandono u omisión tipificado en el párrafo precedente se produjeren daños a bienes de la fuerza, bienes de terceros, lesiones o muerte de sus camaradas o terceros, se aplicará una prisión de 2 a 8 años e inhabilitación absoluta para desempeñar cargos públicos. Y en el último párrafo basta conocer la letra de la norma, porque ya hace referencia al militar que abandona su servicio, su destino, o desertare en tiempo de conflicto armado o zona de catástrofe. Así que nos vamos a ocupar en realidad de, de los 3 primeros párrafos. En el primer párrafo se prevé la figura de abandono del cargo funcional, que es una figura de mano propia, porque el culpable solo puede ser un funcionario público que se halle en el legítimo ejercicio de sus actividades, ¿sí? Y sujeto pasivo será la administración estatal. La disposición posee un parentesco con el artículo 249, ¿sí? En el 249, se reprime la omisión de un único acto de servicio. En cambio, aquí se castiga un incumplimiento total de él al dejar el servicio tras desertar, quebrando de tal modo la relación que mantenía con la administración pública. Por lo tanto, el bien jurídico protegido aquí es la incolumnidad del servicio público, al generarse con el comportamiento una vacancia contra la ley. En los párrafos segundo y tercero se contempla el ilícito de abandono de servicio y omisión del cumplimiento de funciones reglamentarias. Las conductas disvaliosas son 2: el abandono injustificado de actos de servicio y la omisión maliciosa de la prestación regular de la función o misión a la que reglamentariamente se encuentra obligado el autor. Es un delito de mano propia, pues el culpable solo puede ser la persona que el tipo describe. Quedan excluidos los servicios de seguridad privada
y ambos comportamientos son dolosos de dolo directo y deben darse los resultados dañosos que pide la ley para que la pena aumente. En realidad se tratan de consecuencias preterintencionales. En el artículo 253 se prevé el delito de proposición, nombramiento y aceptación ilegal de cargo público. Dice el 253, será reprimido con multa e inhabilitación el funcionario público que propusiere o nombrare para cargo público a persona en quien no concurren los requisitos legales. Segundo párrafo, en la misma pena incurrirá el que aceptare un cargo para el cual no tenga los requisitos legales. Acá hay que decir que las dos figuras en análisis tienen como bien jurídico protegido a la incolumnidad del eficiente desempeño de los puestos públicos frente al peligro que para él involucra la ausencia de la capacidad reclamada por la ley. En el primer párrafo se sanciona a todo funcionario público con capacidad material que proponga o nombra para un cargo público a una persona que no reúne los requisitos legales para asumir. Proponer aquí significa, no es aquí recomendar o sugerir, sino que al tratarse de un procedimiento administrativo, el responsable lo que hace es nominar ante otro funcionario al individuo que puede ser nombrado para el correspondiente puesto público. Nombrar es designar. Lo importante es que el culpable cristalice las acciones típicas sin observar las condiciones establecidas por la ley. Los requisitos legales son condiciones de la persona y que la norma pertinente exige, como para asumir en el cargo respectivo. Por ejemplo, tener determinada edad, ser argentino, etc. Para que la conducta sea punible, la persona designada o propuesta no debe ostentar esos condimentos al momento del hecho. En el segundo párrafo se va a castigar otro ilícito de mano propia porque sujeto activo es toda persona que culmina aceptando formalmente un cargo público que no posee los requisitos legales del caso. Para la configuración de este delito no hace falta un efectivo ingreso a la administración pública, tampoco el ejercicio de actos propios del cargo, pero la figura reclama como presupuesto una designación ya efectivizada. El comportamiento es doloso, la consumación se da cuando se materializa la aceptación al puesto público y la tentativa no se admite. En el artículo 253 bis basta conocer la letra de la ley porque se denomina operación militar ilegítima, ¿sí? Así que basta conocer esa letra. El artículo 253 ter también es un delito que hay que conocer simplemente la letra de la norma, que se denomina incumplimiento militar culposo. Vamos al artículo 254 que se denomina en doctrina violación de sellos. Dice el 254, será reprimido con prisión el que violare los sellos puestos por la autoridad para asegurar la conservación o la identidad de una cosa. Si el culpable fuere funcionario público y hubiere cometido el hecho con abuso de su cargo, sufrirá además inhabilitación especial por doble tiempo. Si el hecho hubiera sido cometido por imprudencia o negligencia del funcionario público, la pena será de multa. Acá lo que se protege es la identidad y conservación de cosas y de documentos que se encuentran en el ámbito de la administración pública. Para ello el Estado, que se ve en la necesidad y obligación de rodear de seguridad a dichos elementos, sea para preservar derechos propios o de terceros, coloca, ya de carácter simbólico, ya de carácter material, sellos, identificaciones, lacres, plomos, precintos de seguridad, etc. Por consiguiente, se va a castigar toda conducta que viole tales objetos en atención a que su materialización perturba el normal desenvolvimiento de aquella. En el primer párrafo, el Código sanciona toda violación dolosa a los sellos puestos por la autoridad tendiente a asegurar la conservación o identidad de una cosa. La infracción tiene como presupuesto que antes de su ejecución la autoridad ya debió haber colocado sobre aquella el correspondiente sello con la intención de protegerla. Cualquier medio es válido mientras sea idóneo para cometer el delito,
¿Sí? Bien, sujeto activo puede ser cualquier persona, la tentativa es posible, la consumación sucede cuando se viola el sello puesto por la autoridad, cuando acontece el quebrantamiento de la seguridad que el sello representa. En el segundo párrafo está previsto un agravante de pena, ¿sí? Ella se encuentra sometida a dos condiciones: que el culpable sea un funcionario público y que el hecho sea cometido con abuso de su cargo. Esto significa que el culpable debe apartarse ostensiblemente de su facultad delegada, servirse de la función para violar el sello. En el último párrafo se reprime una modalidad imprudente, la que se cristaliza si el funcionario público actúa al momento del hecho con imprudencia o negligencia. Estos términos ya nosotros lo hemos visto en el artículo 84, en el homicidio culposo, por lo tanto cabe remitirse ahí. Lo importante acá, para que el autor responda a manera de título imprudente, debe acreditarse el nexo causal entre su comportamiento y el resultado. Bien, en el artículo 255 se denomina en doctrina violación de medios de prueba, registros y documentos. Dice el artículo 255, ¿sí? Será reprimido con prisión el que sustrajere, alterare, ocultare, destruyere o inutilizare en todo o en parte objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente, registros o documentos confiados a la custodia de un funcionario público o de otra persona en el interés del servicio público. Si el autor fuera el mismo depositario, sufrirá además inhabilitación por doble tiempo, de manera especial. Si el hecho se cometiere por imprudencia o negligencia del depositario, este será reprimido con multa de tanto a tanto. Bueno, acá lo que hay que decir es que se protegen los objetos dirigidos a servir de prueba ante una autoridad, como también de los registros y demás documentos que se confían a la vigilancia de un miembro de la administración pública, nacional, provincial o municipal, y de tipo legislativa, ejecutiva o judicial. En el primer párrafo, el delito consiste en sustraer, en alterar, ocultar, destruir o inutilizar, en todo o en parte, objetos, ¿sí?, destinados a servir de prueba ante la autoridad competente, registros o documentos confiados a la custodia oficial de un funcionario o de otra persona en el interés del servicio público, ¿sí? Este ilícito, que es de peligro y doloso que se acepte el eventual, no reclama resultado alguno, por lo tanto se consuma cuando se llevan a cabo las acciones típicas que quebrantan la referida custodia. La tentativa es posible. Sujeto activo puede ser cualquier persona, con la aclaración de que si se trata del mismo depositario, se le agrega como pena, además del encierro previsto, una inhabilitación especial por doble tiempo. En el segundo párrafo está previsto una modalidad imprudente, la que opera cuando el depositario ejecute el hecho con imprudencia o negligencia y bajo los términos explicitados en el último punto del artículo anterior. Por consiguiente, no se recrimina a aquel el quebrantar la custodia, sino que a consecuencia de su obrar culposo posibilita a que un extraño, un tercero, la quebrante intencionalmente la custodia, por medio de alguna de las conductas previstas en el primer párrafo del artículo 255, obviamente. Sujeto activo solo puede ser el depositario, esto es un funcionario o particular, es un ilícito culposo de mano propia, y se advierte que la norma no registra pena complementaria de inhabilitación, por lo que no debe descartarse acá la aplicación del artículo 20 bis del Código Penal. En el artículo 256 ya entramos al capítulo del delito de los cohechos y del tráfico de influencia, con la aclaración de que en el 256 vamos a estudiar el delito de cohecho pasivo. Dice el 256, será reprimido con reclusión e inhabilitación el funcionario público que por sí o por persona interpuesta recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta para hacer, retardar o dejar de hacer algo
relativos a sus funciones. Bien, en este artículo, como el que está previsto hasta el artículo 259, del 256 al 259, se contemplan actos de corrupción del funcionario público. Es cierto que aquí el bien jurídico protegido es la administración pública, pero más concretamente se custodia el funcionamiento normal y correcto de ella, pues ante la ejecución de los ilícitos aquí previstos se pone en peligro su eficacia. Por lo tanto, se va a sancionar toda venalidad del funcionario, porque tras la misma es como se deteriora el correcto andamiaje de la administración, poniendo en peligro la normalidad de su desenvolvimiento. En lo demás, lo cotidiano es que el Estado sea el sujeto pasivo del delito, pero no deben descartarse hechos en que el damnificado indirecto sea también un particular. Este artículo 256 consiste, como cohecho pasivo, que el funcionario público recibe dinero o cualquier otra dádiva o acepta una promesa directa o indirecta para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a su función. Va de suyo que el ilícito es de mano propia porque solamente lo puede cometer aquel, ¿sí? El funcionario interviene en el hecho a raíz de que frente suyo hay un cohechador, un corruptor, que le ofrece alguno de los objetos que enumera la norma, dinero, etc. Consecuentemente, este ilícito reclama una codelincuencia necesaria. No puede acontecer un cohecho pasivo si no hay previamente un cohecho activo, alguien que ofrezca o prometa algo al funcionario público. Entonces, al estar ante un delito de acción bilateral, se va a necesitar la cristalización de un verdadero acuerdo, un pacto entre el oferente y el aceptante, debiendo ambos tener en vista las mismas finalidades mencionadas por la ley. A todo esto, si el cohechador es a la postre un codelincuente, no será coautor de esta infracción, pues como tal responderá por el artículo 258 del Código Penal. El delito prevé dos acciones ilícitas: recibe y acepta. Recibe el que entra en la tenencia material del objeto que se le ofrece. Acepta el que admite o asiente recibir en un futuro lo que se le promete. Lo que se puede aceptar es una promesa y ella no puede referirse a otra cosa que los objetos materiales que enuncia la disposición, ¿sí? Cuando la ley se refiere a dinero, está haciendo alusión a todo valor representado por moneda de curso legal, nacional o extranjera. Dádiva es cualquier objeto dotado de valor económico que pueda entregarse, una cosa mueble, inmueble, un documento que libera una deuda, etc., y que importe un beneficio para el sujeto activo. A los fines de la tipicidad es irrelevante el monto económico del dinero o el objeto. Por lo tanto, ellos, o la dádiva misma, no debe guardar ninguna proporción con la importancia del acto esperado del dependiente estatal. El funcionario público debe recibir una u otra cosa con un carácter retributivo, es decir, para hacer retardar o dejar de hacer algo relativo a su función. Consecuentemente, se requiere que el acto funcional que se le está solicitando sea futuro, ¿sí?, y que se encuentre en el ámbito de su facultad, de su competencia territorial, sea de posible realización. Obviamente que es un delito doloso. La consumación opera de la siguiente manera: cuando se recibe en el mismo acto en que se recibe la cosa, y cuando se acepta la promesa en el instante de aceptar ella, no interesando aquí si el pago se va a efectivizar o no, o que el funcionario no cumpla con el acto del cual se comprometió. La tentativa no es posible, pues lo que se sanciona es el pacto espurio. Contrariamente, el ilícito acepta la presencia de todo tipo de partícipes, primarios y secundarios. En el artículo 256 bis, el delito se llama en doctrina valimiento de influencia en el cohecho. Y dice el 256 bis: será reprimido con reclusión o prisión e inhabilitación
para ejercer la función pública el que por sí o por persona interpuesta solicitare o recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta para hacer valer indebidamente su influencia ante un funcionario público, a fin de que éste haga, retarde o deje de hacer algo relativo a sus funciones. Dice el párrafo segundo, si aquella conducta estuviera destinada a hacer valer indebidamente una influencia ante un magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público a fin de obtener la emisión, dictado, demora u omisión de un dictamen, resolución o fallo en asuntos sometidos a su competencia, el máximo de la pena de prisión se elevará a 12 años. En el primer párrafo, lo que hay que decir acá es que está previsto el delito de tráfico de influencia simple. Se trata de otro acuerdo espurio por cuanto el culpable persigue un propósito, hacer valer la influencia del cargo que tiene ante otro funcionario público a los efectos de que éste haga, retarde o deje de hacer algo relativo a sus actividades, ¿sí? Ese hacer valer del responsable no es otra cosa que utilizar ante aquel dependiente estatal un predominio moral que se posee frente al otro y que se origina en el cargo que se desempeña. Sujeto activo puede ser un funcionario público o un particular quien puede actuar por sí o por persona interpuesta solicitando o recibiendo dinero o cualquier otra dádiva o aceptando una promesa directa o indirecta. Si el otro funcionario desconoce la tarea delictiva del culpable y actúa como se le pide, no va a responder ante la ley. Su conducta será atípica, ¿sí? Contrariamente, si sabe que se ha cobrado, será un encubridor. Y si es él quien ha cobrado, será autor de cohecho. La consumación se cristaliza con el mero solicitar o recibir el dinero o aceptar la promesa para hacer valer la influencia ante el dependiente estatal. En el segundo párrafo está contemplado el delito de tráfico de influencia agravado que opera cuando la conducta delictiva desarrollada en el punto anterior estuviera destinada a hacer valer indebidamente una influencia ante un magistrado del Poder Judicial, que puede ser un juez de primera instancia, segunda instancia, nacional o provincial, o del Ministerio Público Fiscal, ¿no? De grado, de Cámara, nacional o provincial, a fin de obtener la emisión, dictado, demora u omisión de un dictamen, resolución o fallo en procesos sometidos a su competencia. La figura, obviamente, es dolosa. Bien, hemos terminado esta clase y para el próximo video vamos a arrancar con el artículo 257 del Código Penal de la Nación, que se denomina cohecho pasivo del juez, ¿sí? Entonces queda por finalizada esta clase. Muchas gracias.